Bienvenido a esta clase titulada Test D2. Mi nombre es Mario Pimentel, psicólogo idóneo panameño, y espero que esta clase pueda ser de mucho provecho para ti. Me gustaría ante todo definir qué conocemos como atención. La atención es un proceso de activación de los procesos de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. Es también un proceso voluntario, es decir, yo debo estar dispuesto a discriminar en un estímulo determinado para poder entonces consolidar eso que deseo aprender o eso que deseo fijar mi atención. De igual manera, hay un test muy conocido en la parte de psicología que se conoce como test de atención D2. El test de atención D2 implica un rango de edad bastante amplio, entre los 8 a los 88 años de edad. Esto es un buen beneficio porque abarca población infanto-juvenil, pero también población adulta, abarcando inclusive población de la tercera edad. Mide aspectos relacionados con la atención selectiva y la concentración, y también mide aspectos como la velocidad de procesamiento, el seguimiento de instrucciones, la discriminación de estímulos visuales, y nos puede dar un poco luces de cómo se encuentra el paciente en cuanto a lo que es la fatiga y los procesos de inhibición conductual. Me gustaría también definir que es una prueba muy buena para hacernos una idea de cómo están los procesos de atención selectiva y concentración. Y de igual manera le brinda al psicólogo la oportunidad de poder reflexionar si se hace necesario aplicar una prueba más completa. Me refiero a pruebas de inteligencia, de función ejecutivas o de memoria. El caso del WIS-4, el caso del ENFEN para la función ejecutiva. Entonces es una buena antesala para poder descartar o afirmar alguna hipótesis que usted tenga como psicólogo. La atención selectiva me gustaría definirla porque la hemos mencionado, es uno de los componentes que mide la prueba. Conocemos como atención selectiva la capacidad para centrarse en un estímulo relevante, importante, y de igual manera ser capaz de suprimir de manera voluntaria, de manera consciente, otros estímulos que son considerados distractores. Por otra parte, tenemos el control inhibitorio. El control inhibitorio es la capacidad que tiene un sujeto para poder controlar reacciones impulsivas, tanto a nivel atencional como comportamental. Esto se ve mucho, por ejemplo, en niños que a pesar de que se les indica de que ese estímulo no lo puede tocar o ese estímulo no lo pueden cerrar en círculo, a veces está como la tentación de hacerlo. Entonces es como controlar esa reacción impulsiva. ¿Por qué es importante la prueba de atención D2 en el ámbito educativo? Primero que todo, uno de los motivos de consulta más frecuentes en padres de familia es las dificultades que algunos niños y adolescentes están teniendo en las clases virtuales. Entonces, ¿qué sucede? Esto demanda de los estudiantes o provoca en los estudiantes fatiga, dificultades en el control inhibitorio, dificultades de concentración, incapacidad para comprender y seguir instrucciones. Y la prueba nos brinda la oportunidad de poder saber si estas dificultades de atención van acorde con la edad cronológica del sujeto o si necesita algún tipo de intervención. Esto es importante. También la prueba brinda el beneficio para la población adulta. Sabemos que factores como el COVID-19, la pandemia, el estrés prolongado, el desempleo, afectan nuestros procesos de atención y concentración. Y de igual manera, bajos niveles de atención, bajos niveles de concentración inciden directamente en nuestras relaciones sociales, afectivas y también en nuestra productividad laboral. Y todo esto influye en nuestra salud mental.
De ahí la importancia de poder hacernos una evaluación de atención y poder entonces hacer una intervención en caso que sea necesario. Y después de la prueba, ¿qué sigue? Es decir, se hace una prueba, se aplica, pero entonces, ¿qué sigue? La prueba en sí nos brinda diferentes resultados y dependiendo de las necesidades del paciente, por ejemplo, hay actividades como sopa de letras, hay juegos de mesa como Scrabble que pueden ser usados tanto en niños como en población adulta. Inclusive el Scrabble se ha utilizado con población que presenta diagnóstico de Alzheimer y es un buen recurso porque el sujeto tiene que recordar palabras y de manera directa se estimulan procesos de memoria semántica. También tenemos juegos como por ejemplo el Jenga, más enfocado a la parte motora, la parte de motricidad fina, la parte del control de impulsos. Tenemos también laberintos. Tenemos por acá el Tangram, que estimula muchos procesos de atención enfocado a la parte visoperceptiva y visoespacial. Tenemos rompecabezas y tenemos este juego que se llama Jungle Speed, que es un juego que trabaja muchísimo el control inhibitorio. Entonces, dependiendo de los resultados de la prueba, uno adapta cada una de estas actividades al perfil que tiene el paciente. Y de ahí entonces se hace un abordaje mucho más integral. Conclusiones. Me gustaría dejarle algunas conclusiones respecto a la prueba D2 y los procesos de atención en general. Primero que todo, que la atención es un proceso cognitivo básico, elemental. Si yo tengo dificultad para concentrarme, para estar atento a un estímulo, a su vez se va a afectar procesos más complejos, como la memoria, la planificación, la toma de decisiones. De ahí la importancia de una evaluación de atención. De igual manera, sabemos que es importante que la evaluación permita adecuar un plan de intervención acorde a las características de cada paciente. No se puede pasar por alto una evaluación de atención, es decir, esto no es negociable. Sabemos que las clases virtuales ha puesto en evidencia la dificultad que muchos niños están teniendo para acostumbrarse, para poder atender a la clase del maestro. Entonces, si usted detecta que su acudido tiene dificultades para concentrarse, se fatiga mucho, no permanece quieto, o usted siente que no está aprendiendo, no está aprovechando el aprendizaje de la mejor manera, una evaluación de atención sería recomendable. Y de igual manera, ¿qué sucede? Una evaluación e intervención en los procesos de atención es la base para mejorar otros procesos académicos más complejos como la lectura, la escritura y el cálculo. A veces nos enfocamos mucho en el aprendizaje académico, es decir, bueno, mi acudido le cuesta leer, le cuesta escribir, pero no nos damos cuenta que detrás de esa dificultad hay una dificultad de atención, hay una dificultad de concentración. Si yo no trabajo en esa dificultad de atención, se me va a hacer muy difícil poder mejorar ese aprendizaje de lectura. Entonces es importante pensar en la atención como algo básico, algo elemental, que si yo lo evalúo y yo intervengo en ese proceso, se va a mejorar muchísimo el pronóstico de aprendizaje en aprendizajes académicos más complejos. En el caso de los adultos, también es importante una evaluación e intervención en los procesos de atención. ¿Por qué motivo? Porque es una prueba que, como mencioné, abarca de los 8 hasta los 88 años de edad. Es decir, que se presta perfectamente para ser aplicada en población adulta. Y recordemos que medidas de confinamiento, desempleo, estrés prolongado, todo lo que conlleva la situación de pandemia actual, puede estar afectando los procesos de atención y de concentración en muchos adultos. Y esto a su vez afecta lo que es la productividad,
tanto laboral como académica. Entonces, también me gustaría mencionar que de ahí la importancia de hacer una intervención y una evaluación en los procesos de atención y de concentración. De igual manera, también me gustaría recordarles que me encuentro atendiendo en el área de Brisas del Golf. Estamos aquí para servirles, para apoyarles. Y aquí les dejo otras clases que yo he diseñado para ustedes. He diseñado clases relacionadas con la prueba de escritura PROES, que nos dice un poco cuándo es necesario aplicar una evaluación de escritura, la prueba de lectura PROLEC-R, y también he creado recursos y herramientas para docentes, como por ejemplo el uso de Google Jamboard, cómo crear clases virtuales asincrónicas. Así que aquí estamos para apoyarlos a ustedes en lo que sea necesario. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas para que puedan ampliar la información suministrada. Les dejo también mis medios de contacto. Cualquiera duda, cualquiera cotización que requieran respecto a evaluaciones de lectura, de escritura, de atención, estamos aquí para apoyarlos. Y muchas gracias por su atención y nos vemos en próximas clases con mucho más contenido. Un fuerte abrazo.